Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar un mono ajustado a catsuit. Esta prenda no solo se usa para el baile, sino para algunos cosplays. En este tutorial os enseño cómo hacer el cuerpo y algunas modificaciones, ya que las mangas básicamente son mangas normales. Durante todo el tutorial os voy a ir recomendando que veáis diferentes vídeos también en mi canal, y estos os los dejo todos en la caja de la descripción. Sin más, aquí os dejo el tutorial. Para hacer el patrón del mono vamos a necesitar un patrón base de cuerpo con pinza, tanto delantero como trasero. Ya veréis después el porqué de las pinzas. Además tenéis que tener en cuenta que como vamos a hacer una pieza de pantalón en la parte de abajo y vamos a necesitar tiro, también necesitaremos extra de papel, tanto a derecha e izquierda como en la parte de abajo. Para empezar con el patrón propiamente dicho, marcaremos las siguientes líneas. La primera es la línea del tiro, el largo de tiro. Después la línea del largo de nuestra rodilla y la línea del largo total de pieza. Una vez ya tenemos estas tres líneas, vamos a empezar a dibujar lo que es la parte del pantalón, que es básicamente lo que nos falta para tener este mono. Vamos a empezar a dibujar este tiro. Veréis que es muy parecido a dibujar un patrón base de un pantalón. Lo que vamos a hacer va a ser alargar primeramente nuestra línea del centro de pieza hasta la línea de tiro y después dividiremos en 4 partes iguales la línea de ancho de cadera de nuestro delantero y en 2 partes iguales la del trasero. Seguidamente, en la línea de centro de pieza pondremos esas medidas, sea ser 1/4 en nuestro delantero y la mitad en nuestro trasero. De esta forma nos queda delimitado el largo de los tiros. El trasero siempre es más grande porque nosotros tenemos lo que viene siendo las nalgas en la parte de atrás, entonces necesitamos más. Seguidamente haremos 2 líneas desde la zona de la cadera hasta el tiro en diagonal y estas las vamos a dividir. La del delantero la dividiremos en 3 partes iguales, y la del trasero la vamos a dividir por la mitad. De esta forma, el siguiente paso será trazar una línea en curva a mano alzada o con una regla para el delantero, yendo desde la línea de la cadera hasta la línea del tiro, pasando por la última raya del tercio y pasando por la mitad para nuestra parte del trasero. El siguiente paso, que yo ya lo tenía previamente hecho, es alargar hasta el final de nuestro largo de pieza la línea de la pinza y poner mitad y mitad a cada lado de esta del ancho que nosotros deseemos para la pernera del pantalón. Normalmente suele ser de unos 20 centímetros, así que 10 centímetros a cada lado, pero esto puede variar dependiendo de la persona. Y vamos a juntar la línea de la cadera con esos 10 centímetros que hemos repartido en cada lado, tanto en trasero como en delantero. Seguidamente vamos a medir cuánto nos mide desde la parte de la pinza hasta la parte más exterior de esta línea que acabamos de hacer, tanto en delantero como en trasero, y esa misma distancia la vamos a poner desde la línea de la pinza hasta la parte interior. Sea ser, si por ejemplo desde la línea de la pinza hasta la diagonal que hemos dibujado tenemos 10 centímetros, nosotros vamos a dibujar 10 centímetros. Esto tanto en delantero como en trasero, puede ser cualquier medida. Y finalmente uniremos las líneas como habéis visto. Primero empezamos desde la línea del tiro hasta esa parte que hemos sacado de la rodilla y luego hasta el final. La línea no tiene por qué quedar recta, puede quedar un poco movida como veis en
el trasero, pero esto es completamente normal. Después con una corrección de pantalón lo podéis corregir sin ningún problema. Por último, hay que recordar que este mono necesita una forma de nosotros podernos meter dentro. Esta forma va a ser poniendo una cremallera. La cremallera puede ir en la parte de atrás o puede ir en la parte de delante. Esto ya pues como cada uno lo vea más fácil. Yo en este caso pues la voy a dejar en la parte de delante porque me parecía mejor y a la hora de explicar pues se ve mejor si lo dejo delante. El ancho de esta cremallera, pues lo que os mida la cremallera, depende si la queréis hacer visible o invisible. Entrando más en el tema de los catsuits, los que van más entallados, aparte de obviamente usar telas elásticas y usar en ellas el test de elasticidad, si no sabéis de lo que os hablo, os dejo un vídeo en el canal en el que lo explica, además del de los leggings, para que podáis ver cómo se aplica esto. Tenemos que hacerle una clase de pinzas o una clase de modificaciones a nuestro patrón para que este se adapte más al cuerpo. Por ejemplo, podemos empezar con la siguiente, que sería cerrar la pinza del hombro de la espalda. Esta pinza, cuando está cerrada, obviamente no se traza. ¿Qué otra modificación puede haber? Pues que, por ejemplo, yo no quiera hacer una pinza en el detrás o en el delante. Para eliminar esa distancia extra que tenemos de la pinza, pues sencillamente meteremos en cintura el ancho de esta pinza. Si nosotros hemos trazado una pinza de 3 centímetros de ancho, que suele ser eso normalmente, pues meteremos estos 3 centímetros de ancho tanto en el delantero como en el trasero. Esto es una forma pues de eliminar distancias. En este caso no quiero hacerlo así, quiero dejar unas pinzas que me partan la pieza como con una especie de costadillo, y para eso voy a empezar dibujando el costadillo desde el final de la pinza de hombro hasta el inicio de la pinza central. Si queréis también pues podéis sacarle a este mono un poco por la espalda para que quede más entallado. Se le puede hacer una segunda pinza en horizontal, pero esto ya pues depende mucho del tipo de tela y demás. Para hacer que quede entallado en la zona del pecho, vamos a trazar desde la punta de la pinza de pecho y la punta de la pinza de nuestra cintura lo que nos mide el radio de mama. Ya sabéis que es esta medida desde el pezón hasta el final del busto. Podéis ver cómo se aplica también en corsés en otros tutoriales que también os dejo en la caja de la descripción. Cuando ya tengo esta medida, sobre la pinza de cintura voy a sacar, por ejemplo, 1 centímetro de cada lado. De esta forma me quedará modificada la pinza. Como veis, pues esta pinza, valga la redundancia, se ensancha. Y yo lo que voy a hacer va a ser, desde ese pico donde empieza, juntarlo con las líneas de la pinza. ¿Y qué vamos a hacer también? En la parte de la pinza de arriba de nuestro hombro vamos a sacar esa misma distancia. De esta forma pues haremos como otra especie de pinza que nos recoge aún más el pecho. Y uniremos las líneas como estáis viendo. El truco de esto es que siempre nos quede la misma distancia que teníamos al inicio en recorrido de pinzas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pinza del hombro al cerrar un lado me mide 30 y el otro 31, pues que al yo modificar estas pinzas me quede uno de 30 y uno de 31. Esto es bastante importante porque si no después nos va a casar el patrón. Finalmente os marco a color cómo quedaría el trazado de este patrón. Lógicamente pues cada cuerpo es un mundo y los anchos de las pinzas se pueden modificar como vosotros queráis. Siempre es mejor probarlo con una tela de prueba con una elasticidad parecida si en este caso vais a usar telas elásticas, e ir probando sobre el cuerpo cómo os queda mejor.
También comentaros que este patrón se puede dividir como vosotros queráis. Podéis, por ejemplo, si el personaje que lo vais a hacer lleva un cinturón, pues partirlo por la cintura o partirlo por la cadera. De esta forma podemos jugar más con las piezas si cabe. Porque, por ejemplo, podemos hacer el trasero con la forma de la pinza o eliminando la pinza, como os he comentado antes, sacando esos centímetros por el lado de la cintura. O, por ejemplo, pues podemos hacer varias piezas sueltas. Esto pues dependerá mucho del diseño que tenga nuestro personaje o la forma en la que nosotros queramos diseñar el patrón. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Imaginaos que ya tenemos nuestro patrón con las modificaciones que creamos oportunas. Pues pinzas por aquí, corte por allá, esta va para un lado, para el otro, tantas piezas, etcétera. Vamos a trabajarlo con una tela elástica y debemos aplicar el test de elasticidad. Para ello vamos a necesitar tener la tela con la cual vamos a trabajar después, la tela definitiva, ya que sobre esta vamos a hacer el test. Para hacerlo cogemos un pedazo de 10 por 10 centímetros y lo estiramos para ver cuánto estira desde lo que es el recto hilo de la tela. Hay tres tipos de elasticidad: la mínima, que son de 10 a 15 centímetros, la media, que son de 16 a 18 centímetros, y la alta, que son más de 19 centímetros. Se hace estirando, ese pedazo de 10 me puede llegar hasta unos 19 o más. Eso pues ya depende un poco de la tela. Ahora digamos que hemos estirado nuestra tela y esta llega a 20 centímetros, que es una elasticidad bastante alta. Lo que debemos hacer es hacer un 30% más pequeño el patrón. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo, aplicando un 30% menos a las medidas de los patrones. Por ejemplo, en estos contornos que os voy a dar ahora, vamos a calcular los anchos del patrón. Por ejemplo, estos serán los contornos de un patrón delantero. Pongamos que las medidas de los anchos son 100 para pecho, 80 para cintura y 100 de cadera. Las fórmulas que aplicaríamos normalmente serían un cuarto de contorno del pecho más 2, un cuarto de contorno de cintura más 2 más 3 centímetros de pinza y un cuarto de cadera más 2 centímetros. En total las medidas serían el pecho y la cadera 27 centímetros y la cintura 25. Aplicamos, por ejemplo, esta regla de 3 a 27 centímetros a la parte del pecho. Si 27 centímetros es el 100%, ¿cuánto es un 30% de estos 27? Para hacerlo tendremos la incógnita X, que sería 27 por 30 dividido entre 100. En este caso son 8,1 centímetros. Esos 8,1 centímetros lo que vamos a hacer va a ser restarlos al cálculo de la fórmula del patrón, que en este caso son 27, ya habíamos quedado. Entonces 27 menos 8,1 centímetros son 18,9 centímetros. Este es el resultado de la nueva medida del patrón. Y este procedimiento lo haríamos en todas esas medidas que nosotros vamos dibujando y que nos vienen dadas en la tabla de medidas. Igualmente, si queréis tener más información de cómo aplicar el test, os insisto que tengo el vídeo tutorial también en mi canal. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!